Ok, muy buenas tardes de nueva cuenta a todos. Mi nombre es Alejandro Del Ángel. Soy consultor de la empresa Codesi Consultores y el día de hoy les voy a hacer la demostración de lo que es el sistema CIANEC. Para ello voy a iniciar con una presentación directamente en PowerPoint para hablarles un poco de lo que es la empresa y de la solución que les vamos a estar demostrando el día de hoy. Por ahí, si escuchan que el audio se entrecorta, avísenme, o si voy muy rápido durante la presentación, también avísenme para hacerlo lo más entendible posible y que todos puedan estar en la misma sintonía. Por aquí ahorita estoy compartiendo la pantalla, ¿me pueden decir si logran ver la pantalla, por favor? Ahorita les estoy mostrando una pequeña presentación. La presentación es CENEC, presentación de CENEC Viajes en la parte 2019. Primero vamos a empezar por quiénes somos. Nosotros somos la empresa Codesi Consultores, la cual es una empresa enfocada en ofrecerle a los clientes soluciones informáticas de calidad y que estas soluciones le permitan a los clientes, ustedes en este caso, eh, ser más productivos en sus actividades diarias y también facilitar lo que son la generación de los documentos fiscales durante el SAT. Somos distribuidor máster de Compact y también somos distribuidores de Cianec. Cianec empezó siendo un desarrollo propio de Codesi, y ahora forma parte de la empresa Sega Software. Por ahí, cuando ustedes entraron o iniciaron sesión en esta sesión de Zoom, les apareció por ahí que el nombre de Sega Software. Sega Software es la empresa que desarrolla Cianec y que le distribuye o que le vende el software a Codesi. Entonces van a estar muy ligados Codesi y Sega Software en la parte de Cianec. En este caso ahorita vamos a estar con Codesi. La misión de Codesi es contribuir a la competitividad de los clientes, como lo mencionamos, con soluciones informáticas de calidad y tratando de mantener a los clientes con tecnología que les ayude a aumentar la productividad y que se vayan actualizando dentro de los procesos de cada uno de sus giros. En este caso, el giro el giro de los clientes a los que nos enfocamos son transportistas, aquella parte de los de este giro de transporte de carga, fletes, que pues tienen diferentes necesidades y que ahora con esta solución que les vamos a presentar trataremos de ofrecerles una ayuda, una solución a que puedan tener un mejor control de la operación de su empresa. Aquí lo que estamos viendo es qué es Cianec Viajes. Simplemente, Cianec es un conjunto de sistemas totalmente compatibles con Compact Key, lo cual facilita la generación tanto de factura como carta aporte timbrada, y eso desde el Cianec. Y también es un software que está en constante innovación para dar respuestas a las necesidades de los clientes. Sabemos que cada una de las empresas en este giro, sobre todo transportes, tiene necesidades específicas que quieren, solventar para que pueda aumentar su productividad. Es por eso que Cianec es un software totalmente flexible que se puede adaptar a las diferentes necesidades que ustedes tengan, y si hubiera necesidad se pudieran desarrollar algunas algunos campos o algunas por ahí apartados dentro del CIANEC que les permitan a ustedes llevar un mejor control dentro del sistema. CIANEC no es un software cerrado, CIANEC es un software abierto, el cual busca ser un software totalmente enriquecido y que pueda llegar a solventar las problemáticas de los clientes. En este caso, CIANEC Viajes, vamos a pasar a la siguiente lámina, lo llevamos también en solución logística, donde intervienen 5 módulos. Dentro de esos 5 módulos tenemos, bueno, 4 módulos, perdón, tenemos Cianec Ventas, Cianec Viajes, Cianec Rendimientos y Cianec Llantas. Cianec Rendimientos y Cianec Llantas vienen a complementar Cianec Viajes, ya que con rendimientos nosotros vamos a poder generar reportes del rendimiento de nuestras unidades por ruta, por operador, por unidad,
Y en cuestión de CENEC llantas, nosotros vamos a poder llevar un control de las llantas, de en qué unidad están asignadas, en qué eje están asignados, en qué lado del eje están asignados y qué número económico tienen. De tal manera que nosotros en sistema tenemos ya ese control y lo que tenemos en el sistema debe ser reflejado con lo que tenemos en físico. CENEC Viajes viene a acaparar toda la operación, digo acaparar, porque se mete tanto la parte de facturación, se mete también en la parte de operación, la generación cartasporte, generación de cotizaciones y también, aparte de meternos en la parte de la facturación y generación de cartasporte, atacamos a lo que son las liquidaciones de operadores. Ahí es donde nosotros llevamos el estricto control de los gastos que están generando nuestros operadores por cada uno de los viajes en cada una de las rutas que nosotros les asignamos. CIENEC Ventas viene a apoyarnos a nosotros en la parte de la generación de facturas y lo cual a nosotros nos beneficia porque desde CIENEC tenemos ligada nuestra carta de aporte timbrada y nuestra factura. De tal manera que todo va milimétricamente ligado dentro del sistema y no tendremos problemas al momento de generar nuestros reportes ante el SAT. Unas problemáticas que atacan, como les comentaba, tenemos dos partes. Una es la operacional y la otra es la administrativa. En la operacional, para todo, no sé si aquí tenemos personas que se encargan de la operación de la empresa. Básicamente atacamos la información que tengan ustedes información en tiempo real de cada una de las rutas, que reduzcamos o reduzcan ustedes el tiempo de captura tanto de una carta aporte, tanto de una factura, y ya lo tengan, que simplemente con dar un clic o dos clics, generen los documentos que necesitan o generen los reportes que necesitan. Tenemos un mejor control de los documentos generados. Sabemos qué factura le pertenece a qué embarque, sabemos qué factura fue ligada con qué carta aporte y sabemos qué factura fue ligada a qué viaje que se realizó. Y de tal manera que también sabemos qué gastos pertenecen a qué embarque y todo va, vaya, milimétricamente ligado. Tenemos un historial de operaciones por cliente, que sabemos que actualmente los clientes están con ustedes haciéndoles auditorías, quieren ver qué tantos movimientos tienen con ustedes. Cianec les permite arrojar un historial de servicios que les han generado los clientes por un periodo en específico. Pueden ustedes tener los archivos necesarios de cada uno de los viajes para que puedan comprobar. Entonces, en Cianec prácticamente atacamos esta parte de la operación y la parte administrativa, que es ya la parte gerencial, pues atacamos con la generación de reportes para la toma de decisiones, para saber si una unidad nos está rindiendo o si ya es necesario cambiarla. También, como es un sistema que va ligado milimétricamente, tenemos nosotros conocimiento de en qué estatus de la operación va cada embarque, de tal manera que las personas como gerentes o dueños de la empresa no se tienen que andar preocupando en el estatus, simplemente entran al sistema, generan un reporte y ven el proceso de la operación de la empresa. Eh, Tenemos un control sobre los documentos generados. Nosotros ustedes como gerentes, como dueños, pues obviamente parte importante es saber qué facturas se están generando, qué facturas se están cobrando, qué gastos se están haciendo, qué gastos se están deduciendo. Toda esta parte de control de gastos y ver qué utilidad nos deja, el sistema CENEC les va a demostrar o les va a generar esos reportes que se necesitan. Al igual, pues prácticamente tendremos toda la información necesaria para la generación, para tener alertas de lo que son las verificaciones vehiculares, tanto la físico-mecánica como la emisión de gases. Tendremos también alertas para que nos avisen con un mes o 2 meses de anticipación para cuando se va a vencer una licencia de alguno de los operadores o cuando se va a vencer la póliza del seguro de las unidades. Toda esta parte la venimos controlando el CENEC. Bueno, aquí están algunos logos de algunas empresas que actualmente están utilizando CIENEC Viajes, como lo tenemos Agencia Nacional del Río, Colmex, Logisticorp, Moreno Sesma, CC Group,
Autotransporte Rangel, Grupo Empresarial Ego, MST Logistics, los cuales han apostado por CIANEC tanto para mantenerse al día con la generación de las cartas aporte timbradas, como para también reducir el tiempo en cuestión de generación de cartas aporte y poder generar reportes en tiempo real. Muchas de las problemáticas que nos enfocábamos o que encontrábamos en cada uno de ellos es que sí se llevaba un control. Me imagino que actualmente ustedes llevan un control de sus empresas. Ellos llevaban un control en Excel y si les pedían a algún cliente o los mismos administrativos pedían algún reporte, pues el reporte llegaba con 2 o 3 días o más de retraso. ¿Por qué? Porque la información no se llevaba en el momento. Y eso básicamente pues retrasa mucho la toma de decisiones o retrasa mucho la generación de los KPIs para ver qué dirección va a tomar la empresa y hacia dónde la vamos a proyectar. De igual manera, cuando llevamos el control en Excel, pues en Excel simplemente es capturar, capturar y capturar información. No tenemos una base guardada. Así es que cuando nosotros generamos un nuevo documento, pues lo tenemos que escribir desde cero. Ahorita voy a pasar directamente al sistema, que lo tengo aquí ya abierto. Voy a seleccionar mi empresa y voy a entrar en él. Lo primero que vamos a ver cuando entramos al sistema, cuando entramos ya a la empresa, va a ser este visor de alertas. En este caso, aquí el sistema me está enviando 4 tipos de alerta, perdón, 3 tipos de alerta. Una es de la verificación de emisión de gases. Me dice que 2 tractos tienen ya uno por vencer y otro que tiene vencida la verificación. Me dice que en cuestión de licencias de conducir, 2 operadores tienen la licencia vencida y otra está por vencer. Aquí veo en color rojo, en color amarillo, cuando está por vencer o ya está vencida, y me indica cuántos días tiene ya con ese estatus o tiene para que se venza, en el caso de los que están por vencer. El tercero es el de seguros de vehículos, donde también me dice que qué unidad tiene ya por vencer el seguro o la póliza. Entonces, con esta parte, ya tenemos pues controlada cierta información de nuestras unidades y nuestros operadores. De igual manera, les comento, CIANEC también va enfocado a las empresas que no tienen unidades propias o que no cuentan con unidades propias, lo cual les permite a esas empresas llevar un control de los vehículos subcontratados y de los operadores subcontratados para que al final de todo el proceso que se les hace a los clientes puedan obtener una utilidad sobre los viajes generados y sepan si les conviene o no seguir con esa empresa que estamos subcontratando. Les digo, CENEC se adapta a esos 2 tipos de empresas, las que tienen unidades o las que cuentan con pocas unidades o las que ya tienen un número considerable de unidades para realizar cierto número de viajes. De lo que les comentaba yo, tenemos 4 módulos: viajes, que es el de ventas, viajes, rendimientos de combustible y llantas. El módulo en el que nos vamos a enfocar ahorita va a ser el de viajes. Y también les decía en un inicio, en introducción, que nosotros podemos generar cotizaciones desde CIANEC. En este caso, aquí tenemos nosotros nuestro visor de cotizaciones, donde se nos van a ir enlistando todas las cotizaciones que realicemos, eh, filtradas por el estatus o mostradas por el estatus que tienen actualmente. Ahorita tengo yo una cotización nueva. Si yo le digo que me incluya las asignadas o canceladas, me incluye en este caso las que están asignadas a un embarque o las que se convirtieron en embarque desde la cotización. Nosotros también podemos filtrar este reporte o este visor por un periodo en específico, de tal manera que podemos nosotros tener la información como nosotros queramos que se nos muestre o que se nos presente. Y si ocupamos, nosotros podemos exportar esta vista que tenemos a Excel para realizar, no sé, un reporteo o generación de gráficas para presentar algún indicador, ¿no? Aquí en la información de la cotización, básicamente nos vamos a encontrar con la información de qué empresa nos está solicitando la cotización, el contacto de la empresa, en este caso atendido por, que es el empleado que está generando la cotización dentro de nuestra empresa, la moneda del documento
la ruta que va a realizar, el estatus en el que se encuentra nuestra cotización, en este caso es nueva, y en la parte de abajo tenemos el tipo de carga que vamos a estar transportando, si es carga suelta, si es contenerizada, si es consolidada, etcétera. En este caso yo tengo que es una carga suelta, tengo el tipo de mercancía, que es mercancía en general, peso en toneladas, volumen en M3, modalidad. Tenemos tres modalidades, importación, exportación y lleno. Aquí dependiendo del tipo de modalidad que nosotros seleccionemos, son los siguientes campos que nos va a pedir el sistema. En el caso de la importación, nos pide pedimento, nos pide referencia, podemos adjuntar el buque, sello, póliza. En este caso, como es carga suelta, puedo poner el número de bultos y el tipo de embalaje que trae la carga. Aquí mismo abajo tengo la parte de la factura, en donde se van a poner todos los conceptos que vamos a cobrarle al cliente, lo que son fletes, en este caso, ahorita, si no mal no recuerdo, ahorita solo se engloba todo en fletes, pero a nivel reporte, Cianec te permite a ti desglosar todos los conceptos de cobro que vienen englobados en la cantidad de fletes. Si no lo manejamos de esa manera, Cianec te permite poner cada uno de los renglones o cada uno de los movimientos que vamos a estar cobrando. También nosotros podemos aplicar una tarifa ya establecida por la ruta que estamos seleccionando y eso prácticamente lo hacemos desde el catálogo de rutas o podemos aplicar un convenio que tengamos con algún cliente para dicha ruta que estamos seleccionando. De esta manera nosotros ya nos ahorramos ahí cierto tiempo de captura o de llenado de información. Eh, En la parte de arriba tenemos otras dos pestañas. Ahorita estábamos viendo la parte de generales y en la parte de abajo carga y factura. Arriba tenemos la pestaña de misceláneos, donde prácticamente vamos a agregar observaciones a nivel de la cotización. Y al final tenemos una pestaña de facturación, donde el sistema nos hace un resumen del total que le estamos cobrando a nuestro cliente y la información de peso, volumen e importe del flete en general. Una vez que nosotros capturamos la información, damos clic en imprimir, preliminar, y nosotros podemos enviar por correo la cotización desde el sistema, la podemos enviar a imprimir de manera tradicional o la podemos exportar a un PDF para dársela al cliente por otro medio, ya sea por WhatsApp, por Facebook Messenger, etcétera. Y aquí tenemos el formato de la cotización. Cabe mencionar, cada uno de los formatos que viene con los que cuenta el CIANEC son personalizables. Ahorita estamos viendo los formatos que vienen por defecto, pero se pueden personalizar con el diseño que ustedes quisieran, con los colores y con la información que quieren que muestre. Perdón, aquí me salté. Para la parte del envío, simplemente hacemos la vista, vamos vista preliminar, podemos dar clic en enviar y se nos aparece la, el cuadro de envío de correo electrónico. Podemos seleccionar el correo de nuestro contacto y podemos seleccionar también una plantilla de envío de correo electrónico, lo cual nos permite a nosotros personalizar más la entrega de los documentos a nuestros clientes y a los contactos de las empresas. En este caso, dependiendo del nombre que venga acá arriba, en para, es el nombre que me va a estar mostrando, de tal manera que lo enviamos un poco más personalizado, el correo. Y así sucesivamente podemos ir capturando cotizaciones. Una vez que nuestro cliente nos autorice la cotización, simplemente seleccionamos el registro del número o la cotización que queremos autorizar y le damos clic en autorizar. Cuando nosotros ponemos el estatus de autorizado a nuestra cotización, podemos generar en ese mismo momento el embarque. Para eso es el botón que tenemos en la esquina superior derecha. Damos clic en generar embarque y lo que nos va a hacer es abrirnos la ventana del registro de embarque. Si nos fijamos en esta ventana, en la parte de abajo ya traemos la información de la carga que estamos transportando, traemos la información de la factura que pusimos en la cotización y se nos aumenta una pestaña más. Esta pestaña es la de archivos
Y aquí nosotros podemos agregar información escaneada de la diferente documentación que vamos a estar utilizando para llevar el embarque o en el viaje de este cliente. En la parte de arriba tenemos la pestaña generales con una información diferente a la que habíamos en la cotización. Aquí ya nos aparece el serie y el folio del embarque, nos aparece el estatus de la carga. ¿En dónde se encuentra nuestra carga actualmente? Podemos decirle que está en patio, que está dentro del recinto fiscal, etcétera. El estatus del embarque, en este caso está sin asignar un viaje, eso se quedaría así de manera por defecto. Y tenemos la pestaña de cartaporte. En control, sabemos que viene del cliente Armados de Aceros del Pacífico. Entonces aquí podemos seleccionar el remitente, podemos seleccionar el cliente con el que vamos a estar facturando a nuestro cliente y el contacto. Para el domicilio destino, podemos seleccionar la misma información o información diferente según sea el caso. Y en domicilio destino tenemos nosotros diferentes domicilios a seleccionar. Esto es porque en CIANEC nosotros utilizamos lo que se llaman cuentas. Si yo doy clic en los 3 puntos, me aparece el catálogo de cuentas. El catálogo de cuentas para CIANEC es el nombre comercial del cliente y sobre eso nosotros podemos generar la cotización. Una vez que nosotros queramos autorizar la cotización, podemos dar de alta después de la información fiscal o con la que vamos a estar facturando al cliente, de tal manera que tenemos ligada nuestro cliente con la información fiscal. Y si este cliente manejara 2 o 3 razones sociales diferentes para facturación, podemos dar de alta esas 2 o 3 razones sociales y ligarlas a esta cuenta. De tal manera que cuando nosotros generemos nuestra información de embarque, seleccionamos en ese momento con qué razón social se va a facturar. Y lo que les comentaba, nosotros también tenemos una pestaña de ubicaciones en la cuenta donde podemos dar de alta todos esos patios de entrega a los que les vamos a llevar la mercancía a los clientes, de tal manera que simplemente los capturamos una primera vez y después cuando se vuelve el servicio recurrente, simplemente seleccionamos el patio que está asignado a esa ruta. Y lo mismo con los contactos, nosotros podemos poner algún contacto o ligar un contacto con cada una de las ubicaciones para tener ya ligada el contacto, la persona con la que se van a dirigir al momento de llegar a ese recinto que estamos nosotros capturando. Y si se fijan también, en cualquiera de los menús que nosotros tenemos aquí, podemos entrar al catálogo y dar de alta o actualizar información de nuestro cliente, sin necesidad de salirnos, primero actualizar y luego venir y generar el documento, sino que en la marcha o conforme vayamos capturando, podemos dar de alta esa información. Enseguida tenemos nosotros, estamos en la carta aporte, tenemos la información de la ruta y vamos a seleccionar la unidad que va a realizar este viaje. Podemos seleccionar también los remolques o las planas que van a estar acompañando el viaje. Y aquí, si se fijan, por cada uno de los equipos me muestra la información del número de placas, la póliza de seguro, la vigencia del seguro y cuántos días le restan. También, si yo tuviera capturada la información de las verificaciones, me aparece la fecha el número de la verificación, en este caso de emisión de gases, y la fecha de vencimiento de esa verificación, lo mismo para la físico-mecánico. Selecciono mi operador. Y aquí en la información también me manda a llamar la información del número de licencia del operador y la fecha de vencimiento de dicho operador. En este caso me dice que tengo 165 días vencidos. Y aquí en este caso, si yo selecciono otro operador diferente, me dice que restan 141 días para que se venza la licencia de mi operador. Vayamos a ese momento la pestaña de control, donde viene la cuenta que nos está contratando para el servicio, y también viene un campo para agregar la agencia aduanal, en caso de que hubiera una agencia aduanal de por medio llevando el seguimiento del servicio. En la pestaña facturación se nos muestra lo que habíamos puesto en la parte de abajo de factura y nos permite seleccionar con qué razón social vamos a facturar. Si es con la razón social del remitente,
si es con la razón social del destinatario o si es con alguna otra razón social diferente a la que habíamos puesto en los otros dos campos. Tenemos un campo de comisión. Este campo nos sirve a nosotros para cuando se calcula la comisión por medio de un porcentaje y en base a un monto fijo por cada una de las rutas. En este caso, nosotros podemos asignar en el registro del operador el porcentaje que le vamos a dar por cada uno de los viajes y en cada una de las cartas porte nosotros le vamos a poner el monto base del cual se va a hacer el cálculo para la comisión del operador. Por defecto, el sistema nos toma el monto total de lo facturado al cliente, pero nosotros podemos poner una cantidad diferente a la que nos da el sistema. Tenemos otra pestaña de misceláneos, donde vienen tres campos. Uno es el de hora aleatoria de la aduana, requerimientos específicos, requerimientos autorizados, que son ya campos específicos para cierto tipo de maniobra. Y al final vienen las observaciones. Estas observaciones las trae desde la cotización. Y por último tenemos también la pestaña de campos extra de CIANEC, en donde nosotros tenemos 20 campos de texto extra, 20 campos de importes y 5 campos de fecha, donde nosotros podemos agregar información adicional que no se encuentra capturada en los demás campos de las demás pestañas. Información precisa de la que queramos que aparezca, o ya sea en la carta aporte o ya sea en la factura. Una vez terminada de capturar la información, simplemente guardamos y cerramos. En ese momento, nuestra cotización se quita del visor y simplemente nos van a quedar todas las cotizaciones que tengamos viva en ese momento. Voy a pasar a lo que sí, al siguiente paso, que es el visor de embarques. Y aquí en el visor de embarques nosotros vamos a ver todos los embarques que tenemos capturados hasta este momento. Tenemos la información, viene filtrado por la ruta que se está llevando en cada uno de los embarques y tenemos dos columnas que son importantes, donde nosotros vamos a poder llevar el control si ya se facturó dicho embarque, si ya se le generó la factura al cliente y que se tiene que dar el seguimiento para cobrar, y también vamos a saber si ya se generó la factura de traslado o lo que es la carta aporte timbrada de ese embarque que estamos generando actualmente. Para ello nosotros en cada uno de los embarques tenemos un botón que se llama factura o facturar, y donde nosotros tenemos dos opciones: generar el documento de ingreso o generar el documento de traslado. Si yo doy clic en facturar traslado, me va a mostrar esta información y lo que va a hacer es generarme un documento en Compact Ink. Voy a pasar acá y les voy a mostrar lo que es ya el formato de una carta aporte, que es del registro que acabamos de hacer del embarque, que se genera directamente desde CIANEC. Nosotros tenemos aquí que el tipo de comprobante es de traslado. Voy a hacerlo en zoom. Tipo de comprobante de traslado. Tenemos el régimen fiscal de nuestra empresa. Tenemos que es un comprobante fiscal digital. La fecha y hora cuando se emite el documento. Tenemos la información del remitente, la información del destinatario y la información del embarque. Y ya viene previamente de lo que capturamos en los campos anteriores. En este caso nos muestra los importes en cero porque tomamos en cuenta los documentos de traslado van timbrados en cero, no representa un ingreso monetario, entonces todos van timbrados en cero. Y en la parte de abajo tenemos la información del conductor, lo que es el nombre, licencia, placas, equipo, remolque y las placas del remolque. Si llevábamos dos remolques, nos aparecían los dos remolques y sus placas, y también el dolly, y con el número del dolly que estamos utilizando. Aquí nos aparecen las observaciones que habíamos puesto. Hay una firma, el campo de firma de recibir del destinatario y el agente, ¿no? Con el nombre del agente que está generando la carta aporte. Y tenemos los demás campos que son para la generación o los sellos digitales fiscales. Entonces yo desde aquí puedo enviar a timbrar mi documento, mi carta aporte, para que ya salga
con todos los sellos fiscales. Simplemente le doy clic en timbrar, se genera el proceso. Bueno, en este caso me está dando un error en mi empresa de comercial. Las condiciones del servicio se pueden configurar. Estos documentos son los que vienen por defecto. Pero si, por ejemplo, si tú quieres que aparezca el contrato en la parte de atrás, puede aparecer el contrato o la leyenda en este caso, las condiciones de los servicios. Todo eso se puede agregar sin problema. Venga, ok. Voy a cerrar aquí esta parte. Voy a irme ahorita con un embarque que ya tengo timbrada mi carta aporte. En este caso, este es otro formato que tengo yo también en esta empresa. Y aquí ya me aparecen los folios fiscales de la carta por timbrada. En este mismo embarque, yo también tengo generada mi factura de ingreso, que es la que tenemos aquí. Y si yo veo mi factura de ingreso, en la parte de abajo me aparece un cuadro que se llama CFDI relacionados, en donde me muestra el UID de mi carta aporte que yo generé previamente y me aparece el número en este caso, de relación, que es el número 6, factura generada por traslados previos. Esto quiere decir que yo estoy generando mi factura porque previamente se realizó un servicio de traslado al cliente y por ende se generó un documento de traslado o una carta aporte timbrada. De tal manera que mis documentos están legalmente vinculados y están legalmente también avalados por el SAT de que se está generando ese tipo de maniobras en mi empresa. Entonces, ya de entrada con eso nosotros tenemos el control de si se facturaron los servicios o no se han facturado los servicios y también podemos saber el por qué no se han facturado los servicios. Les comento, toda esta información que están viendo, los formatos que están viendo son configurables, se pueden agregar información que ustedes quieren que aparezca. Ahorita lo que estamos viendo son los formatos que vienen por defecto. Otra cosa más, otra ventaja que tiene el sistema es que si nosotros vamos a generar un embarque similar a uno previo que habíamos generado de un cliente, pero va a ser con otro cliente, simplemente podemos seleccionar ese embarque y damos clic en copiar y el sistema lo que va a hacer es traernos la información de ese embarque con la misma información que tenemos en el anterior. Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente actualizar ciertos campos con la información que queramos que aparezca. Y de esta manera nos evitamos capturar desde cero toda la información del embarque. Y por ende nos ahorramos tiempo. Entonces ya tenemos nosotros previamente un catálogo de clientes, tenemos un catálogo de ubicaciones, tenemos un catálogo de contactos y de esos catálogos nosotros podemos generar las cartas porte y también podemos nosotros copiar cartas porte para nada más actualizar información, o ya sea de facturación o ya sea de la carga que estamos transportando. Y de esta manera nosotros podemos ahorrarnos tiempo en la captura y podernos enfocar en otros temas dentro de nuestra empresa. Bueno, ahorita lo que vamos a ver enseguida es en la parte del control de tráficos. Me voy a brincar algunos campos que tenemos por ahí y me voy a ir directo a esta parte. Aquí en control de tráficos, en control de tráfico, perdón, tenemos el control de los viajes que tienen nuestros operadores y de los embarques que van ligados a esos viajes o las cartas porte que están transportando. En este caso voy a seleccionar a mi operador y lo que voy a ver enseguida son los viajes que tiene actualmente activos mi operador. ¿Qué voy a ver en este visor? Prácticamente voy a ver la fecha en que inició el viaje mi operador. Le vamos a tener del lado izquierdo, perdón,
que son los viajes para liquidar, la fecha en que inició el viaje, la fecha en que lo terminó. Voy a tener un campo donde me indica si este viaje iba vacío, o sea que no llevaba ninguna carta aporte ligada, si ya está cerrado, que ya finalizó toda la operación, si ya fue descargado, en este caso cuando ya mi operador llegó a su destino y descargaron la mercancía que llevaba o el contenedor de la mercancía, voy a tener la información de la unidad que llevaba, asimismo de los remolques o el equipo que iba acompañando a esa unidad, la ruta en la que realizó el viaje y el tipo de propietario, en este caso si es un equipo propio o si es un equipo subcontratado. Del lado derecho tengo yo los embarques o las cartas transporte que van ligadas con mi viaje. Tengo también un campo donde tengo los anticipos de viaje. Aquí vamos a hacer el registro, aquí se realiza el registro de todos los anticipos que nosotros le entregamos a nuestro operador. Para ello simplemente damos clic en el botón de agregar y aquí lo que nos genera es un folio del anticipo. Tenemos que agregar a la fecha en que le estamos entregando el anticipo, la forma de abono que le vamos a entregar el anticipo, si es en efectivo o si es en transferencia electrónica. La descripción, para qué va a utilizar mi operador ese anticipo. La referencia, en este caso, si es en efectivo y sacamos un cheque, podemos poner el número del cheque o el número del folio que estamos generando. Si es por transferencia electrónica, podemos poner el número de la autorización de dicha transferencia, etcétera. Voy a poner un número. Voy a poner la cantidad que le estoy otorgando a mi operador, en este caso 1500, y voy a ponerle aquí para qué los va a utilizar. Guardamos nuestro registro, podemos mandar a imprimir y ver un preliminar de mi recibo. Y aquí lo que vamos a encontrarnos, o la información con la que nos vamos a encontrar, es los datos del movimiento que acabamos de capturar y los datos del viaje que está asignado. El número del viaje, la ruta, cliente origen, cliente destino, el equipo, en este caso el tractor que está llevando, y el operador. Y al final tenemos un nombre y firma del pagador y nombre y firma del beneficiario. Con esto ya dejamos asentado en el sistema cuánto dinero le estamos dando a nuestro operador para el viaje que estamos asignándole. En el caso de que tengamos que darle, no sé, 2 o 3, 4 anticipos con diferentes cantidades, simplemente damos clic en el botón de agregar y se van a ir enlistando en este apartado. Y al final nos va a hacer una sumatoria de los anticipos que le dimos. Enseguida vamos a tener un campo de vales de combustible. Este campo es cuando nosotros o cuando ustedes como empresas tienen un convenio con alguna gasolinera donde les emitan vales de combustible, ustedes pueden capturar ese blog de vales dentro del sistema de tal manera que van a llevar un control de los vales que están otorgándole a los operadores. Para ello damos clic en agregar, podemos seleccionar el talonario. Por defecto nos envía el serie y el folio del talonario, nos indica el proveedor o la gasolinera al que vamos a estar cargando. Podemos nosotros darle una vigencia de surtido al vale que le vamos a entregar al operador. Viene el equipo al que le vamos a asignar el combustible, el conductor que en ese momento estaba asignado a ese viaje, el tipo de combustible, podemos agregarle los litros que va a cargar nuestro operador, quién es el que está autorizando el vale y al final tenemos una fecha de surtido y la referencia. Fecha de surtido simplemente cuando el operador indica que ya surtió el vale, agregamos esa información y la referencia es el número del ticket que les entregarían a ellos cuando hacen la carga de combustible por medio del vale. Guardamos la información, podemos imprimir inclusive en este caso desde el sistema ese vale. Aquí tenemos una copia y un original donde nos dice qué operador es el que está llevando el vale, la unidad a que se le está asignando, la fecha de emisión y tiene la leyenda de no surtir después de la fecha que nosotros establezcamos en la fecha de surtido. Al final viene la firma del operador y firma de quien está autorizando y un sello.
Por último, en la parte de abajo tenemos un campo donde nosotros podemos agregar las incidencias del viaje. Incidencias, pues todos los sucesos relevantes que sucedan durante el viaje para llevar registro de manera de bitácora dentro del viaje. Si se ponchó una llanta en el kilómetro tal, pues ponemos que se ponchó la llanta en el kilómetro tal y ponemos la fecha en que sucedió dicho suceso, o que si se tuvo que esperar 2 o 3 horas en la carretera Colima-Guadalajara porque hubo un accidente, pues podemos poner todo ese registro de incidencias en este apartado. Y así sucesivamente se va a ir llevando el control de los viajes de los operadores. Podemos estar cambiando de operador, simplemente dando clic en la flechita de retroceso, color azul que nos aparece ahí, y podemos cambiar y agregar nueva información o nuevos viajes a los demás operadores. Cuando nuestro operador, que mencionamos un momento, llega a su destino y le descargan, nosotros podemos dar clic en el botón descargar y vamos a poner la fecha en que se hizo la descarga. Después de que regresa de dejar la mercancía y regresa otra vez a su lugar de origen, pueden suceder dos cosas: que tenga que entregar el vacío. Entonces, para ello, nosotros vamos a modificar nuestro cartaporte y al final de la cartaporte, en el espacio de carga, tenemos 3 campos: uno que es el de entrega de contenedor vacío, el operador que llevó el contenedor a vacío, y podemos registrar el patio al cual se entregó el vacío. De tal manera que ya tenemos esa información relacionada con nuestro embarque y nuestro viaje. Una vez que nosotros ya no tenemos ningún movimiento que hacer con este viaje, simplemente lo cerramos y ponemos la fecha del cierre del viaje. Cuando hacemos nosotros esto, el sistema, bueno, ya dentro del sistema nosotros podemos proceder a la generación de liquidaciones de operadores. Este apartado se llama Visor de Liquidación de Operadores. Aquí se nos van a mostrar todas las liquidaciones que tenemos en proceso o las que ya hemos pagado dentro de un periodo específico. Vamos a tener la información desglosada de la comisión del operador, anticipos que le entregamos durante el viaje, gastos totales del viaje, gastos totales sin vales, gastos totales sin vales, que son los gastos que hizo el operador, en este caso, de manera en efectivo, de los anticipos que le entregamos, gastos total de viaje, gasto total de viaje con vales, el combustible total que se cargó, el combustible total con vales, compensaciones, descuentos, gastos autorizados, que son los gastos de los cuales no tenemos un comprobante fiscal, el saldo que le pagamos al operador, y como información adicional tenemos el destino, el contenedor y la mercancía que llevaba en el viaje que estamos liquidando o los viajes que estamos liquidando. Para hacer una nueva liquidación, simplemente damos clic en nuevo, se nos abre esta ventana, tenemos un serie y folio de la liquidación, seleccionamos a nuestro operador y damos clic en la palomita verde. En automático se nos habilitan todos los demás campos. Lo primero que tenemos que hacer es agregar los viajes que acabamos de cerrar o que tenemos cerrados. Seleccionamos y damos clic en el botón de asignar. Nosotros podemos hacer la liquidación de un solo viaje o podemos hacer la liquidación de varios viajes, no sé, que realizó durante la semana o durante 15 días. Ya depende de cómo tengan ustedes el orden de generar esa información. Y aquí, como les mencionaba, tenemos la información del embarque que viene ligado a nuestro viaje. En automático nos manda la cantidad de comisión que le vamos a otorgar a nuestro operador, que ya lo calcula el sistema en automático. Vienen los anticipos de viaje que le entregamos, vienen los vales de combustible que le entregamos, y en la parte de abajo tenemos un campo para agregar los gastos autorizados. Aquí también contamos con los contadores. Estos contadores se registran dentro del registro inicial de los vehículos, y ahí le asignamos un contador en específico. Este contador nos va
lo vamos a ir alimentando conforme nosotros hagamos la lectura del odómetro de los tractos. O si en dado caso ustedes generan lecturas por medio de la computadora o le hacen un escáner por medio de la computadora del tracto, ustedes pueden poner en la parte de arriba los kilómetros que recorrió la unidad, los litros que consumió y la velocidad máxima a la que iba la unidad, según lo marque el escáner o el reseteo que hubieran realizado. En la parte de abajo tenemos los totales, el total de flete a liquidar, anticipos que le entregamos, a gastos autorizados, comisión del operador, gastos sin vale, gastos totales y un saldo a pagar al operador. En este caso, si se fijan, la comisión de mi operador es calculada a 1,575 pesos, pero saldo a pagar me dice que son 75 pesos. ¿Por qué? Porque yo le entregué 1,500 de anticipo. Entonces, hasta que el operador no me compruebe en qué se gastó los 1,500 o si gastó los 1,500 durante el viaje, aquí me va a seguir dando un saldo de 75 pesos. Si mi operador me trae las facturas que utilizó o que generó durante el viaje, simplemente voy a hacer el registro de esos gastos, dando clic en el botón agregar, selecciono el tipo de gasto. Nosotros podemos dar de alta diferentes tipos de gasto. En este caso yo tengo aquí varios conceptos. Tengo un concepto de casetas chip y otro casetas efectivo. Casetas chip son las casetas que se pagan por medio de llave, que es un gasto que el operador no hizo directamente o no se le entregó el dinero directamente, sino que ya la misma empresa administra estas tarjetas, o casetas en efectivo, que ahí sí ya el operador hizo el pago con el dinero en efectivo que le entregué durante el anticipo. Lo mismo tengo con el diésel. Tengo diésel al contado, que es el diésel que paga directamente nuestro operador, y diésel crédito, que es el diésel que lo trae o lo asume la empresa, pero que no afecta directamente la liquidación del operador. Podemos comprobar estadías, gastos en requisitos fiscal. Nosotros podemos capturar esos conceptos aquí en el sistema. En este caso voy a seleccionar casetas efectivo, voy a poner la referencia. En este caso, si tengo la factura de las casetas que pagó, pongo el número de la caseta. Si no, pongo el número de la factura que me entregó. Selecciono el proveedor del cual se generó el gasto. Pongo la cantidad, el subtotal. Podemos quitar el IVA en este caso para comprobar, y puedo agregar algunas observaciones. Guardo, cierro y se van a ir listando en la parte de abajo. Aquí ya me aparece casetas en efectivo. Y en la parte de abajo tengo saldo a pagar de 831, que se sumaron los 756. Supongamos que traía gastos autorizados. Simplemente selecciono mi tipo de gasto: talacha, reparación de llantas, guías, aportaciones voluntarias para los federales. Esos tipos de gastos los podemos dar de alta aquí. Para eso seleccionamos el concepto de gasto, quién es el que está autorizando el gasto, la cantidad y cuánto fue el importe. Observaciones. Cierro. Y de igual manera, aquí le digo que fueron 1,500 y acá ya me sube el saldo a pagar de 1,331. Y así sucesivamente se van comprobando los gastos para que mi operador le pueda salir la comisión libre de ya después de que me comprobó lo que gastó. Voy a guardar ahorita el registro y voy a dar una vista preliminar para mostrarles el formato de liquidación que maneja el sistema. En este caso tendríamos un formato como este, que viene la información general de la liquidación, el operador, la fecha en que se está generando, el número de la liquidación. También en el sistema podemos calcular el salario diario que se le va a otorgar al operador en caso de que manejemos un salario diario. El porcentaje de comisión que estamos utilizando, en este caso yo estoy sacando un 15% del total del viaje.
el estatus que se encuentra en mi liquidación. En este caso, si tuviéramos el reseteo de la computadora, aquí nos mostraría la información de los kilómetros recorridos, combustible consumido y velocidad máxima. Y en la parte de abajo vendría la información de las recargas o del combustible que se compró, la diferencia versus la compensación, en caso de que manejemos compensaciones a los operadores, y el rendimiento que me está dando mi unidad. Viene la información del viaje, la información del embarque, la información de los gastos, y aquí viene desglosado lo que es de combustible, lo que es de comisión del operador, gastos de viaje, con vale y sin vale, y el total de todos los gastos, con vale y sin vale. Gastos autorizados, anticipos que le dimos al operador, y si hubiera incidencias, aquí también aparecerían las incidencias del viaje. En la parte de abajo tenemos un resumen, el importe con letra y el desglose de todo lo que se está eh, viendo en la parte de arriba de los totales. Y aquí me aparece la leyenda de saldo a favor del operador. En caso de que hubiera saldo a favor del operador, pues me saldría en ese sentido saldo a favor de la empresa. Al final tenemos firmas de conformidad, firma de quien elaboró la liquidación, firma del operador y firma de quién es el que está autorizando dicha liquidación. Les repito, los formatos que vemos ahorita en el sistema son totalmente configurables, se puede agregar o dar información que aparezca en la liquidación. Bueno, prácticamente se puede diseñar a como ustedes lo requieran. Del tema de la liquidación, les voy a mostrar un visor que creo que es el que les ayudaría a todos ustedes o a la parte de administración, que es el visor de resumen de viajes. Aquí prácticamente vamos a tener toda la información de los viajes que hemos realizado durante un periodo en específico. En este caso ahorita lo voy a ejecutar por todos los viajes que tengo cerrados, y lo interesante de este resumen es que nos da la utilidad de cada uno de los viajes que realizamos. ¿Qué información vamos a tener desglosada aquí? Tenemos la ruta, tenemos el operador, la fecha en que se realizó el viaje, el estatus del viaje, la referencia del embarque o las cartas puerto que llevaba ligadas, la referencia de la factura porte fue propio o fue subcontratado, el número del equipo que se utilizó para hacer ese viaje, el importe de factura o el total cobrado al cliente, si fue un transportista externo o interno, también aquí aparece esta columna. Eh, si fue un transportista externo, nosotros podemos agregar la factura del transportista externo de lo que nos está cobrando a nosotros, y aquí mismo aparecerá ese desglose, el número de la liquidación que viene ligado a nuestro viaje, la comisión del operador o lo que le corresponde de comisión al operador, anticipos entregados, gastos de viaje con vale, gastos de viaje sin vale, combustible con vale, combustible sin vale. Si hubo gastos extra que no se contemplaron en la liquidación o que en ese momento nuestro operador no nos comprobó, podemos agregarlos después al viaje, y aquí nos aparecerían esos gastos extra, compensaciones, descuentos, el saldo a pagar al operador. Si hubo gastos adicionales, esos gastos adicionales son los gastos que le vamos a cobrar al cliente, perdón, sobre, no sé, si hubo estadía, si hubo almacenaje, si hubo maniobra, etcétera, y que no se habían contemplado en un principio en la factura que se le entregó, podemos asignar esas facturas adicionales al embarque, y de esta manera tenemos un control de la factura inicial que le generamos más la adicional del embarque. Tenemos la base para la utilidad, que esto lo configuramos en los conceptos de cobro. Tenemos el total de gastos, la base para la utilidad transportista externo, y tenemos la utilidad que nos generó este viaje. Base para utilidad sin impuestos, total de gastos sin impuestos, base para utilidad exenta de impuestos, externo sin impuestos, y ya una utilidad neta sin impuestos. Aunado a eso tenemos información de la cuenta origen, el destino o el paso al que se llevó el embarque,
el contenedor o los contenedores que llevaba el viaje y el tipo de carga que llevaba. Y vaya, pues prácticamente aquí nos desglosa todo y nos da ya la utilidad que tenemos nosotros. Podemos filtrar este reporte por la ruta para saber cuál ruta me está conveniendo más o en cuál ruta estoy teniendo menos utilidad sobre lo que estoy yo vaya gastando, a lo que yo estoy cobrando. Puedo hacerlo por operador para saber qué operador lleva más ruta, qué operador sí que se mueve más. Puedo hacerlo también por, por el equipo, por la unidad que están transportando, para saber qué unidad es la que genera o da un mejor rendimiento, cuál es la que me deja mayor utilidad, etcétera. Todo eso lo podemos, bueno, todas esas diferentes formas nosotros podemos filtrar. Simplemente jalamos la columna o si queremos que nos muestre, que no nos muestre alguna información, pues podemos quitarla o podemos reacomodarla según como nosotros queramos que aparezca la información. Aunado a eso, también tenemos otros reportes que vienen aquí en procesos, en el apartado de reportes, en donde podemos nosotros obtener un estado de cuenta por clientes. En este caso, este es el estado de cuenta. Puedo seleccionarlo desde una fecha en específico y lo que nos va a mostrar el reporte va a ser toda la información de las operaciones que le hemos generado a nuestro cliente. Vamos a tener un reporte como este, en el que nos dice el cliente, la factura que le generamos, el saldo que nos queda o que nos debe actualmente nuestro cliente, el tipo, en este caso el embarque, el folio del embarque, la ruta a la que le movimos el embarque, el total cobrado, y aquí ya viene a manera de desglose por concepto de cada uno de los, de los conceptos que le cobramos. Ahí viene desglosado cuánto le corresponde a cada concepto y al final me da un total. Me da un total de lo que le tengo que cobrar contra lo que me debe. Y eso es por cada uno de los clientes que nosotros tenemos dados de alta y de los que les hemos hecho actualmente una operación. Podemos filtrarlo por un cliente en específico. De tal manera que me trae solamente lo que ese cliente me debe. Y así ustedes pueden enviar este reporte vía correo electrónico al cliente que lo está solicitando para que se ponga al corriente con las facturas que les deben. Bueno, por último les voy a presentar la parte de rendimientos de combustibles. Aquí vamos a tener el control de los vales de combustible que les comentaba hace un momento. También vamos a tener dos reportes. Uno que es el de rendimiento de combustible que se genera a través de las lecturas del odómetro y cuando nosotros actualizamos los odómetros. Y el otro reporte que es rendimientos de combustible según liquidaciones, que lo obtenemos cuando nosotros agregamos la información de las lecturas de la computadora de nuestras unidades. Y en este último, pues el que viene un poco más completo, tenemos el operador, tenemos la ruta, tenemos el cliente origen, cliente destino, tenemos el peso que estaba transportando nuestra unidad, el peso de referencia, kilómetros que recorrió y recarga en litros que hubo, referencia de las cargas, que son los tickets o las facturas de nuestros proveedores, los litros que se compraron, la diferencia que hubo en litros y el rendimiento estimado que nos da nuestra unidad. Enseguida tenemos lo que son llantas. En esta parte ya es para llevar un control más exacto de las llantas. Tenemos un apartado de montaje y desmontaje. Vaya, prácticamente por cada una de las unidades que nosotros tenemos, vamos a tener un dibujo de un chasis donde nosotros le podemos agregar la llanta o podemos quitar la llanta, en este caso, y podemos agregar una de las cuales nosotros ya tenemos capturadas previamente en nuestro almacén de llantas.
De esta manera sabemos en qué posición se encuentra, en qué eje, qué número de eje, en qué lado, izquierdo o derecho, y cuál es la posición, si es delantera o trasera. Que eso lo vamos a ver en esta tabla de acá, que es el resumen del montaje. Tenemos la posición, el número económico de la llanta, la marca, el modelo, el eje en el que se encuentra, posición del eje, si es delantero o si es trasero, y en qué lado se encuentra, izquierdo o derecho. Aquí mismo vamos a tener un campo, una vista, donde nosotros podemos hacer la rotación de las llantas para nuestras unidades. Aquí simplemente lo que se haría es seleccionar el contador de nuestras llantas, el empleado que va a hacer la labor de, o sea, es el encargado de hacer la labor de la rotación y pueden agregar algunas observaciones. Y a nivel sistema lo que vamos a hacer es simplemente seleccionar nuestras llantas y acomodarlas según el tipo de rotación que le hubiéramos hecho a la unidad. Una vez terminada de hacer el ejercicio, simplemente guardamos y se va a ir generando un historial por cada una de las llantas. Baja de llantas, cuando ya una de las llantas que tenemos actualmente no se encuentra pues ya disponible o ya no está para que se siga usando, podemos darlas de baja, pero sin que se elimine de nuestro almacén para llevar un histórico de las llantas y en qué unidades se encontraron. Y por último tenemos lo que es la medición de llantas. Prácticamente aquí pues se hace la medición de las llantas, el nivel de profundidad, cuántos kilómetros han recorrido, etcétera, ¿no? Entonces tenemos una presión actual, una profundidad actual y alguna observación que nosotros queramos asignarle a esas mediciones de llantas. Y aquí mismo vamos a ver el histórico de las medidas que llevaba nuestra llanta. Esto mismo podemos exportarlo a Excel en caso de que queramos ya un resumen de las llantas que tiene nuestra unidad actualmente. Y al final tenemos un historial de llantas. Aquí por cada uno de los equipos que tenemos nos muestra todo lo que se ha hecho, tanto rotación, primera rotación, montaje inicial, medición de llantas, todo es histórico de los servicios que le hemos dado a las llantas de cada una de nuestras unidades. Y estos dos módulos, que son rendimientos y llantas, pues van enfocados ya a esas empresas que tienen ya unidades y que desean llevar el control del rendimiento y de las llantas de los equipos. Para ello, pues tenemos catálogos, tenemos el catálogo de software, equipo software, donde encontramos el catálogo de vehículos, que es donde damos de alta todos los vehículos, tanto tractos, remolques o planas y los dollies, donde nosotros podemos hacer la asignación de los tractos, podemos asignarle un operador en específico. Si tenemos equipos armados, podemos hacer desde aquí qué remolques van a estar siempre con el tracto número 3, si va a ser el remolque 1, el remolque 2 y el W1. También aquí vamos a hacer el registro del combustible y el rendimiento estándar que me debe de estar dando mi unidad. La información del seguro, que es desde aquí vamos a obtener la información de las alertas, las verificaciones, donde tenemos el número de verificación, tanto emisión de gases como físico mecánico, la fecha en que se generó la verificación y la fecha de terminación. Tenemos a manera de información la fecha de compra para hacer la deprecación de la unidad, misceláneos, donde tenemos el peso en toneladas, observaciones, y al final tenemos una pestaña de archivo donde podamos agregar fotos de la unidad, documentación escaneada de la unidad, tarjeta de circulación, permisos para ingresar a ciertos recintos, etcétera. Y al final tenemos los contadores, que es donde nos van a estar apoyando para la generación de las liquidaciones y donde vamos a ir afectando dichos contadores para que nos entreguen el rendimiento por cada uno de los viajes que se realizaron. En el caso de los empleados, para los que son operadores, es algo similar. Tenemos la información general, nombre, puesto, departamento del empleado. Tenemos la dirección física del empleado.
el tipo de licencia que está manejando nuestro empleado, el operador, número y la fecha de vencimiento. Tenemos una pestaña de clasificaciones, tenemos una pestaña de misceláneos, que aquí es donde les comentaba, podemos poner, si manejamos comisión, por porcentaje, podemos poner el porcentaje que le vamos a otorgar a nuestro empleado. Y al final tenemos una pestaña de archivos donde podemos meter la documentación escaneada del operador. Comprobante de domicilio, acta de nacimiento, credencial, copia de la licencia de conducir, y etcétera, ¿no? Y ya esto nos queda a nosotros a manera de histórico dentro del sistema. Y vaya, pues a grandes rasgos esto es lo que es el sistema de CIENEC. Como ven, es una solución que abarca tanto la operación como la parte administrativa, donde nosotros tenemos ciertos reportes que nos van a ayudar a la toma de decisiones, donde ya tenemos un seguimiento y tenemos, vaya, este visor de resumen de viajes donde nos da toda la información a manera de rayos X de cada uno de los viajes que hemos realizado y donde nos muestra la utilidad de estos viajes. De mi parte sería todo. Por ahí mis compañeros Mati y Oscar se van a estar poniendo en contacto con ustedes por si gustan hacer una presentación ya de manera directa con ustedes, o si tienen alguna duda, pues resolverlas. De igual manera, pues estamos nosotros en contacto, y cualquier duda o comentario, pues estamos a la orden. De mi parte sería todo. Les agradezco que hayan estado en esta presentación de CIENEC Viajes. Que tengan buena tarde.